Bien, hablemos de notación científica. ¿Qué es la notación científica? La notación científica es una forma de abreviar números que son extremadamente grandes o extremadamente pequeños. Por ejemplo, cuando hablamos de distancias entre planetas o entre galaxias, los números son muy grandes, muy exorbitantes. Entonces, por ejemplo, si tengo este número, que es un número grande, en este caso estaríamos hablando de 2.300 millones, ¿cómo podemos escribir, o a fines matemáticos, porque a lo mejor tenemos que calcular algo con este número, de modo que sea más fácil de trabajar? ¿Cómo lo abreviamos? Entonces, utilizamos la notación científica. ¿Cómo se hace? Simplemente vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a olvidarnos de los ceros, lo cual me dejaría el número en 23, y lo vamos a escribir ese número. Pero ese número lo vamos a dejar expresado como unidad. Es decir, no puedo poner en 23 porque estamos hablando de decenas. Entonces vamos a escribirlo como 2,3. Bien, ese 2,3 me va a quedar multiplicado por una potencia de 10. Es decir, me va a quedar multiplicado por 10 elevado a un exponente. ¿Y cómo vamos a calcular ese exponente? Simplemente vamos a tener en cuenta lo siguiente. Este número, que es un número entero, ¿dónde tiene la coma 2.300 millones? La coma está al final. Todo número entero, al ser entero, no tiene un decimal, pero podemos suponer que la coma está al final. Decimos que está al final, de hecho estaría así. Entonces, si tiene la coma al final, ¿cuántos lugares he tenido que mover para escribir la coma entre el 2 y el 3? Es decir, esta coma que está acá, nosotros la terminamos poniendo acá, lo cual me deja cuántos lugares son los que corrí. Y bueno, si estaba acá, corrí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, el exponente va a ser 9. Entonces, este número es una expresión que está en notación científica, pero es una expresión de este número. Bien, también puede ser que el número sea demasiado pequeño, muy pequeño. Entonces, el procedimiento es el mismo. Nos olvidamos de los ceros. Acá cuando hablamos de números pequeños estamos hablando de que es 0, entonces, ¿cómo hacemos? Dejamos de lado los ceros, vamos a escribir el número expresado en unidades, en términos de unidad, 2,3, y también va a ir multiplicado por un exponente de 10. ¿Sí? Pero en este caso, al ser 0, ese exponente va a ser negativo. ¿Sí? Contamos los lugares que tengo para escribir 2,3. ¿Cuántos lugares corre la coma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 también en este caso. Pero ese 9 va a ser negativo. Simplemente eso. Eso es escribir un número en notación científica. Obviamente, también podemos hacer el paso inverso. Llevar este número de notación científica y escribirlo de esta manera. También, eso no les voy a enseñar. Quiero que ustedes lo practiquen y lo vean. No es difícil. Simplemente tienen que hacer lo inverso. Bien. Recuerden que si el número es negativo, les tiene que dar 0, o sea que ustedes van a tener que coger la coma hacia acá. Si el número es positivo, hacia atrás. Bien. Lo que sí vamos a ver, ¿qué pasa con las operaciones? Hay dos tipos de operaciones que vamos a ver, el producto y el cociente. ¿Cómo sería el producto? Para multiplicar los números en notación científica, lo único que vamos a hacer es multiplicar por un lado los números, la parte, digamos, numérica, y por el otro la parte de potencias de 10. Por ejemplo, supongamos que yo quiera hacer 300.000 multiplicado por veamos 420.000. Bien,
Esta multiplicación la podemos resolver en notación científica. ¿Cómo? Expresamos cada uno como notación científica. Este sería 3 por 10 a la quinta, ¿sí? Porque recuerden que la coma está al final. 1, 2, 3, 4, 5, para que me quede 3. Y acá la coma iría entre el 4 y el 2. Entonces también es por 10 a la quinta, porque recuerden 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que voy a resolver es, por un lado, el 3 por el 4,2. 3 por 4,2 va a ser 12,6. ¿Bien? Y por el otro vamos a resolver las potencias de 10. Eso lo voy a hacer aquí. Fíjense que si yo multiplico las potencias de 10, esto es una propiedad de las potencias que vimos anteriormente. Producto de potencias de igual base. ¿Qué se hace en un producto de potencias de igual base? Lo que vamos a hacer es colocar la misma base y a los exponentes los vamos a sumar. Por lo tanto, me quedaría 10 a la décima. Eso sería el producto de notación científica. De la misma manera, podemos resolver la división, el cociente. Y la división es lo mismo, solamente que dividiendo. Por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer 300.000 dividido en 2.000. Bien. Si yo obviamente pueden ser números más grandes, pero para fines como es solamente un ejemplo, lo vamos a ver así. Esto ya vimos que es 3 por 10 a la quinta. Y este número va a ser 2 por 10 al cubo. Entonces, lo que voy a hacer es dividir 3 dividido en 2, que me va a dar 1,5, y hacer la división de 10 a la quinta en 10 al cubo. Es decir, voy a hacer 10 a la quinta dividido en 10 al cubo. Y aquí estamos hablando de un cociente de potencias de igual base, donde el procedimiento va a ser colocar la misma base y restar los exponentes. Es decir, cuando es suma, se suman cuando es producto, sumo los exponentes, siempre y cuando la base sea la misma. Cuando es división, resto los exponentes. Por lo tanto, me va a quedar 10 al cuadrado. Bien, esa es la forma de resolver el producto y el cociente. Nada más que eso. Tengan en cuenta, cuando multipliquen o dividan, tengan en cuenta que va a haber casos en los cuales la potencia es negativa. Y si la potencia es negativa, va a afectar el resultado. Hay que tener en cuenta eso porque, veamos un ejemplo. Ya no vas a tratar solamente de sumar o restar, sino que hay que tener en cuenta que es un número entero. Como números enteros hay que tener en cuenta la siguiente. Supongamos esto dividido en 0,000002. Bien, este número sabemos que en notación científica es 3 por 10 a la cuarta. Este número en notación científica es 2 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces va a ser a la menos 7 porque es 0, es un negativo. Entonces, hago 3 dividido en 2 y me da 1,5. ¿Bien? Y también tendré que hacer 10 a la cuarta dividido en 10 a la menos 7. ¿Sí? ¿Y cómo resolvíamos la división? Colocábamos la misma base y a los exponentes los restábamos. Pero ahora mi resta va a ser 4 y menos 7, o sea, 4 menos 7. Porque a 4 y a menos 7 yo los tengo que restar. ¿Sí? Y ese menos menos hace que esto sea directamente más. Por lo tanto, me va a dar 11, 4 más 7. ¿Sí? Entonces me va a dar por 10 a la 11. Lo mismo va a pasar si es una suma.
si esto fuese una suma, una multiplicación, yo tengo que sumar los exponentes, pero al sumar un número negativo va a terminar siendo restado. Tengan en cuenta los signos en ese tipo de operaciones. Por último, para pasar a explicarles algún ejercicio, los ejercicios que tienen van a ser de este tipo. Podría ser, a ver. Bien, supongamos que tengan ese ejercicio. Ustedes lo que van a hacer es resolver, en este caso, primero lo de arriba, que es una multiplicación, les va a dar un número de notación científica. Después van a resolver el de abajo, que en este caso es una división que también les va a dar su número de notación científica. Los dos números que obtengan en notación científica tienen que tener en cuenta que la línea de fracción es una división, así que también van a tener que dividir este con este y les va a dar el resultado ya total. Bien, no hace falta que les diga más porque las multiplicaciones y las divisiones ya las acabo de explicar, así que traten de hacerlo solo. Cualquier duda que tengan, ya saben, pregunten.